¿Alguna vez usted ha sentido como que ya no escucha como antes? Bueno, hay millones de personas en todo el mundo que sufren de problemas de pérdida auditiva, un problema que además muchos no saben ni siquiera por qué se dan y existen diversas soluciones que pueden mejorar su calidad de vida. Hoy vamos a conversar sobre las diferentes opciones disponibles, desde audífonos hasta implantes, y cómo identificar cuándo es momento de buscar ayuda profesional. Y para eso nos acompaña la audióloga Cindy Fernández, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, José, muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Hecho. Aquí arrancando este martes con todo el positivismo necesario. Así y es. bueno, cuando pensamos en pérdida auditiva también tenemos que estar positivos porque hay muchas posibilidades de poder solventar este problema. Sin embargo, empecemos por el inicio. Y es cuáles son las principales causas que eventualmente pueden terminar en una pérdida auditiva. Claro, José, las causas son muy diversas, ¿verdad? Está desde lo que son medicamentos ototóxicos, ¿verdad? Que pueden causar algún daño en el oído. Está lo que es el envejecimiento, la exposición al ruido excesivo, ¿ok? Hay muchísimas causas y es importante que podamos distinguirlas, ¿verdad? Para poder realizar un abordaje lo más pronto posible. Ahora, algo importantísimo y es cómo saber si eventualmente yo estoy en un momento de perdición, ahora sí, de inicio de la perdición auditiva, o si eventualmente estoy teniendo una infección o algo que me está causando una pérdida temporal. De hecho, una de las causas de la pérdida auditiva son las infecciones de oído, lo que conocemos como las otitis. Y hay algunas de esas infecciones que si no han sido tratadas adecuadamente y oportunamente, entonces pueden empeorar y provocar una pérdida auditiva permanente, que al inicio pues es temporal, ¿verdad? Entonces, ya una vez que el otorrino lo ha tratado con medicamento, entonces lo ideal sería realizar una audiometría para determinar si los niveles de audición están dentro de lo normal o si esta se ha visto afectada por la otitis. Ahora que mencionabas niveles de audición, sí pueden haber pérdidas auditivas en diferente nivel, y es para eso entonces que es importante, por ejemplo, la audiometría, de forma tal que yo pueda saber en realidad cómo está la gravedad del asunto, además si es algo progresivo, por ejemplo. Claro, sí, mediante una audiometría podemos determinar el nivel de audición y entonces ahí poder actuar, ¿verdad? Con la audiometría podemos darnos cuenta el tipo, el grado de pérdida auditiva y también si va a ser temporal o si es permanente. Si se requiere audífonos, si hay que ir primero a otorrino por algún medicamento. Ok, hay personas que muchas veces lo dejan para después por muchos factores, ¿verdad? Porque no quieren asimilar que efectivamente tienen una pérdida auditiva, o porque tal vez consideran que el ambiente fue lo que no le permitió escuchar, o porque les da pena pensar en tener que utilizar un audífono, y esto hace que muchas veces el problema se agrave. Pero si hay una persona que en este momento dice, hay ciertas circunstancias en las que siento que no estoy escuchando bien, se hace la audiometría y descubre que efectivamente hay un nivel bajo de escucha, pero es una pérdida leve. ¿Cuáles son las posibles soluciones? En realidad la pérdida auditiva desde que es leve, José, hay que tratarla, porque ¿qué es lo que pasa? Si dejamos que la pérdida empeore, ya luego es un poco más difícil de tratar. Es más difícil para el paciente adaptarse y además entonces damos chance a que se pierdan habilidades auditivas como lo que son el reconocimiento de sonidos, la comprensión del habla, la localización de los sonidos. Dejamos de estimular el oído y el cerebro, que es muy importante para evitar el deterioro auditivo. De ahí la importancia entonces de crear esa conciencia de que si usted por A por B siente que ya ha tenido alguna pérdida auditiva, no lo deje para después porque el problema puede ser mayor. Ahora, siempre pensamos en pérdida auditiva y pensamos en audífonos. Siempre es necesario, aunque sea leve, empezar con el uso de audífonos. ¿En qué momento yo debería analizar la posibilidad de utilizar un audífono? Claro, muy buena pregunta, José, porque sí, a partir de que la pérdida auditiva es leve hay que tratarla, pero bueno, también hay, por decirlo así, subniveles, ¿verdad? Entonces, si la pérdida auditiva apenas está iniciando, por ejemplo, en las frecuencias agudas, que es donde normalmente se empieza a presentar, no va a ser necesario utilizar audífono desde ese momento, sino que sí se requiere que todas las frecuencias por lo menos estén afectadas, que al menos las frecuencias medias, que son las del lenguaje, ya estén al menos en 30 decibeles, cuando el mínimo que el paciente debería escuchar es 20. Algo aquí importante, muchas veces la persona tiene como este temor y decide no hacerse ningún examen, ninguna prueba, ¿verdad? Por miedo al tema de audífonos. Sabemos que eventualmente esto no va a ser reversible, ¿verdad? Pero podemos eventualmente retardar que avance esta pérdida. Sí, en realidad la pérdida auditiva pues tiene
muchísimas causas, ¿verdad? Como vemos, y hay personas que por alguna cuestión genética puedan tener un episodio de hipoacusia súbita, por ejemplo, y al tiempo volver a presentar otro episodio. Entonces, el tiempo es crucial, ¿verdad?, para buscar atención, porque sí hay un medicamento que puede recuperar la audición, ¿verdad? O mejorarla, pero sí tiene que ser dentro de las primeras 48 horas, al menos 72 horas. Entre más pasen días o semanas, hay más posibilidades de que esa pérdida auditiva se vuelva permanente. Entonces, conforme vamos avanzando, ¿verdad?, es posible que la pérdida auditiva progrese o se mantenga. No podemos determinar si esto va a suceder. En muchos casos, Cindy, me corregirás con lo que vos ves en el día a día en el consultorio, pero las personas tratan de aletargar esta posibilidad de reconocer que sí estoy teniendo pérdida auditiva y que eventualmente, por el temor a ocupar el audífono, empiezan a probar otro montón de opciones. Y es aquí donde quiero hacer hincapié. ¿Existen realmente otras terapias alternativas que puedan ayudarme, verdad? Como por ejemplo las terapias auditivas o muchas otras terapias que existen que hace que la persona trate de irse por ese camino y no enfatizar en la búsqueda de un profesional como tal. Claro, siempre la solución definitivamente para la pérdida auditiva, cuando ya sabemos que se volvió permanente, va a ser los audífonos, ¿verdad? Ya ahí sí no va a haber un medicamento o una cirugía que pueda corregirla porque se han perdido células ciliadas del oído interno, de la cóclea, y la solución pues es los audífonos, que lo que van a hacer es amplificar y ayudar a que el paciente vuelva a tener ciertas habilidades que se han perdido por la pérdida de audición. Entonces no hay como terapias alternativas que puedan devolverla, ¿verdad?, sino que la solución va a ser siempre el uso de audífonos. Está lo que es la terapia auditiva, que puede ayudarle al paciente, siempre, eso sí, acompañado de audífonos, a poder mejorar en lo que es la discriminación de los sonidos del habla. Entonces se le dice al paciente que lea en voz alta, que escuche audiolibros, para ayudar a estimular lo que es el lenguaje, los sonidos del habla. Definitivamente que es un tema bastante necesario de que le podamos dar todo el seguimiento, y de hecho en Clínica Oye Más, compromiso, respaldo en rehabilitación auditiva, y además se promueven las soluciones oportunas para personas con pérdida auditiva que mejoran su calidad de vida. Así que cuando uno tiene esta posibilidad, ¿verdad?, de buscar soluciones y tratar de que esto no se detenga, sí, eventualmente de poder buscar, dar ese primer paso, y entonces en Clínica Oye Más usted va a tener esa posibilidad de encontrar la ayuda necesaria. Cindy, a veces claro somos muy dejados, ¿verdad? Y nos mueve el miedo, ¿verdad? Y el miedo al que dirán, a que me vean como audífono, pero al final son cosas que se pueden revertir. Hablemos de los implantes cocleares, ¿verdad? Cuando es necesario, todo el mundo puede tener acceso a esto. ¿Cómo lo manejo? Sí, el implante coclear se coloca ya cuando un paciente tiene una pérdida auditiva severa o profunda, y uno de los criterios más importantes es que el paciente haya utilizado audífonos al menos 6 meses, que se compruebe que no tiene beneficio con audífonos, ¿verdad? Entonces hay una serie de requisitos, de criterios para que la persona sea candidata, pero entonces uno de los que tomamos en cuenta es el nivel de pérdida auditiva, ¿verdad? Tiene que ser severa, profunda, y que ya no se le estén funcionando los audífonos. Ahora, la tecnología ha avanzado muchísimo, Cindy, y hay muchas nuevas opciones que permiten de alguna u otra manejar todo el tema de la pérdida de audición. Hay algunas que puedan ser de pronto un poco más disimuladas, por así decirlo, por aquellas personas que de pronto no quieren andar con un aparato y que esto les hace sentir emocionalmente un poco relegadas a tomar esta decisión. Claro, la tecnología afortunadamente ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y también en lo que es la tecnología auditiva. Entonces, en audífonos ahora los componentes cada vez son más pequeños, ¿verdad? Entonces, eso permite que el audífono sea más pequeño, más discreto, más elegante. Hay colores también que se pueden ajustar al color de la piel o al color del cabello, y simular entonces el uso del audífono para aquellas además personas. Sin necesidad de estarlo adaptando desde el propio oído, sino que se puede manejar con toda la tecnología. Exacto. Ahora también tenemos un montón de estímulos en el día a día, ¿verdad? La gente anda con aquellos grandes audífonos, hay ruido excesivo por todo lado, hay un montón de estímulos que hacen que eventualmente uno dude y diga, bueno, ¿será que estoy perdiendo la audición? ¿Será que por el ruido no estoy escuchando? Cuando me dicen y me repiten y me repitieron, y yo también digo,
no estoy entendiendo de verdad. Y es ahí donde uno debería decir, bueno, voy a ir a Oye Más, de verdad, para salir de la duda y no quedarme con la impresión y justificaciones, ¿verdad? De yo Exacto. poner pretextos de por qué es que no estoy escuchando. Claro, mejor salir de las dudas, ¿verdad? Porque, bueno, todos en algún momento quizás hemos tenido alguna dificultad para escuchar y hemos tenido que pedir que nos repitan, ¿verdad? Pero ya la persona con pérdida auditiva sabemos que va a presentar síntomas, ¿verdad? Y especialmente en ambiente ruidoso va a tener mucha dificultad para entender. Entonces, una de las señales a las que hay que prestar mucha atención es el oigo pero no entiendo. Tengo un tinnitus, un sonido en los oídos que no proviene de ninguna fuente externa, que los pacientes lo describen como un pito, un zumbido, puede ser en ambos oídos, puede ser en uno, puede ser en la cabeza. Y esto pues va haciendo que el paciente vaya poco a poco perdiendo audición. Es una de Ahora, las señales más importantes. hay niveles, Cindy, porque hay personas como yo que trabajamos en teatro que más bien nos tienen que decir, baja el volumen, hable más bajito. Pero hay mucha gente que habla muy bajito. Entonces a uno le repiten y uno dice, ¿será que no le estoy escuchando? ¿Será que me está hablando muy bajito? Y usted le pide perdón y te repiten, vea, perdón, no le entendí, o sea, no le estoy Sí. entendiendo. Y uno se queda con esa idea de seré yo, o sea, realmente, o que no estoy escuchando. ¿Qué tan importante es hacerse una audiometría regular? Claro. Sí, José, muchas personas como usted tienen esa duda, ¿verdad? Entonces, pues, ante la duda, mejor ir a consultar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Será que es que me están hablando muy bajito? ¿Será que soy yo que no está escuchando bien? ¿Será que no estoy poniendo atención? Porque a veces hasta eso, ¿verdad? A veces es enfocar un poquito más la atención. Y pues también, por supuesto, si hay demasiado ruido, ¿verdad? A veces uno está en un restaurante y la música está demasiado alta, ¿verdad? O un concierto y claro, no voy a entender, ¿verdad? Pero entonces hay que ver ciertas situaciones. Le subo mucho el volumen al televisor. Estoy aquí a la par tuya y me estás hablando y no te estoy entendiendo. Claro, Entonces, pero es lo muy mejor importante. siempre va a ser no quedarse con la duda. Qué dicha que tenemos a expertos como Cindy y en Oye Más, eventualmente podemos llevar los procesos donde uno dice, ok, no es lo que yo pensaba, si hay un problema de audición o me estoy preocupando de más, es que esta persona habla bajito, pero al final no es uno quien tiene que determinarlo, sino un examen que le pueda a uno devolver la paz o darle las herramientas para que no se vuelvan algo más complicado. Cindy, muchísimas Por gracias. supuesto, con mucho gusto, José. Y bueno, recordar, importante, ¿verdad? Si tenemos un problema de audición, acudir al audiólogo para que lo trate correctamente, ¿verdad? Evitar automedicarse o evitar Nada de adquirir gotitas, estos nada de... dispositivos Claro. que no son para rehabilitar la audición, ¿verdad? Y que Sino no se son adaptan a su amplificadores. necesidad.